Crónicas. Sí. Después de los libros de Samuel, Reyes, ahí están los libros de Crónica. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Ese está allí después de los libros de Samuel y los dos libros de los Reyes. Díganme amén si llegaron, porque sí necesito que lo leamos. El tema: Dios manifiesta su poder a favor de los fieles. Dios manifiesta su poder a favor de los que le son fieles a Él. Ahí lo vamos a leer en este texto. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Le puedo dar para atrás de Salmo, Job, Nehemías, Esther, Esdras, Crónicas. Crónicas 16 y el versículo 9. Dice el versículo: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Me detengo ahí, en la mitad del versículo. Me detengo en la mitad del versículo, porque tiene otra parte el versículo que se la tengo que explicar. Ahora, el versículo es un versículo poderosísimo, o sea, de los más poderosos en la Biblia, porque mire la verdad que revela. Solo observe usted la verdad que revela este versículo. Dice: porque los ojos de Jehová, los ojos del Señor, contemplan toda la tierra. Otras versiones dice contemplan todo el mundo. Dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar o para manifestar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Otras versiones dice para los que tienen un corazón obediente para con Él, un corazón fiel para con Él. Por eso le puse yo: Dios manifiesta su poder a favor de los que le son fieles, a favor de los que son fieles para con Dios. Se lo leo en otra versión. La palabra de Dios para todos, la PDT, palabra de Dios para todos. Dice: porque los ojos del Señor recorren el mundo entero. Porque los ojos del Señor recorren el mundo entero para fortalecer o llenar de poder a quienes confían en Él, a quienes confían en Él de todo corazón. ¿Quiénes confían en Dios de todo corazón? Y los que no levantan la mano no confían en Él. ¿Les pesa la mano o no? No, todavía no confían. Entonces, lo que este versículo significa es que Dios está buscando gente, individuos, pero de una manera ardiente. O sea, con un deseo. Dios tiene un gran deseo, un deseo ardiente de encontrar
a personas, individuos que le crean a Él. ¿Cuántos le creen a Dios aquí? Dios está buscando ardientemente individuos o personas que le crean a Dios para Dios poder manifestar su poder. Es decir, si nosotros le creemos a Dios, si nosotros le creemos a su palabra, si confiamos en Él, entonces Dios no se va a detener para manifestar su poder a favor suyo en todas aquellas cosas donde usted y yo requerimos el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta con aquellos que le creen a Él, que confían en Él de todo corazón, que no le ponen dudas. Dios existe. Hermano, mire, cada vez que Dios hace un milagro en su vida, cada vez que Dios le responde algo, cada vez que usted recibe algo y dice, esto tuvo que haber sido Dios, eso le demuestra a usted que Dios existe y que Dios galardona a los que le buscan. Pero Dios quiere permanentemente tenerlo a usted como alguien a quien Él le manifieste su favor, su poder. Porque Dios quiere manifestar el poder de Él a este mundo. Y lo hace a través de aquellos que le creen a Él de todo corazón, que no tienen reservas, que se entregan al Señor con todo de una vez y para siempre, que no andan ahí siendo calculadores, porque hay mucho creyente que es bien calculador. Ay, si me dan esto, o si me la ponen más fácil. Mire, así no, hermano. Con Dios es ir con todo. Yo le pregunto, cuando usted era mundano, ¿o no fueron mundanos? ¿Eran medios mundanitos o iban con todo? No, ahora es que todos son santos, son ángeles. ¿Iban con todo como mundanos o no iban con todo? No, así irregular iba yo, pastor. Bueno, por eso será que yo, porque como yo iba con todo, entonces yo dije, cuando me convierto a Cristo, cuando yo me convertí a Cristo, yo dije, si yo en el mundo iba con todo, ¿por qué con Cristo voy a ser así medio calculador, que no me doy, que no me entrego, que no? Yo voy con todo con el Señor, hermano. Yo no sé si usted quiere ir con todo con el Señor. Entonces, a eso se refiere. Los ojos del Señor están recorriendo toda la tierra para buscar a aquellos que tienen un corazón que le confían a Él, que confían en Él, que le creen a Él, para entonces Dios mostrar su poder en tu vida, hermano. ¿Quiénes son los fieles? Los fieles son aquellas personas que le obedecen a su palabra, confían en Dios, le creen a Él de todo corazón. ¿Es usted uno de esos? Mueva sus manos. ¿Es usted uno de esos? No, ¿o no es de esos? Entonces Dios va a manifestar su poder a usted. ¿Cuántos lo creen? La otra parte del versículo, la segunda parte del versículo, este es el rey Asa. Y viene el profeta Ananí a darle una palabra de parte de Dios, porque este rey tenía una guerra. Este es el rey de Judá. Tenía guerra contra Israel, aunque son de los mismos, estaban divididos. Pero Dios estaba con él. Era un hombre de Dios, el rey Asa. Pero en esta oportunidad, él no busca a Dios para salir a esa batalla. No consulta al Señor, no busca a Dios, sino que se va a hacer alianza. Mira el verso 7. Va a hacer alianza con el rey de Asiria, con el rey de Siria, con el rey de Siria. Verso 7. Dice, en aquel tiempo, estoy en el 16:7. En aquel tiempo vino el vidente Ananí
a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Se te fue la oportunidad. Entonces, en el versículo 9, le dice el profeta al rey, ¿cómo le dice? Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. La otra versión dice, déjeme ver, debido a que tú has actuado como un tonto, dice la otra versión, la PDT, le dice el profeta, aquí dice, locamente has actuado. La otra versión le dice, debido a que tú has actuado como un tonto en este asunto, desde este momento en adelante tendrás más guerras en tu contra. Pregúnteme, pastor, tradúzcame eso, diga, ¿qué significa eso, pastor? ¿Qué significa eso? Mire, sencillo, eso significa que cuando el creyente confía más en las cosas del mundo que en el Señor, cuando el creyente confía y se apoya en el mundo, en vez de apoyarse en el Señor y confiar en el Señor, ¿qué va a pasar? Se va a perder de ver el poder de Dios. Número uno, se va a perder de ver el poder de Dios manifestado a su favor. Y en cambio, va a tener mucha guerra. Es decir, va a tener mucha adversidad y muchos problemas. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Para cuántos quieren confiar en Dios? Esta es una palabra de serle fiel a Dios, de confiar en Él a ciegas, en vez de confiar en otras cosas. ¿Sí o no? Se dice fácil, ¿verdad? Pero es una decisión que hay que tomar. Entonces Dios va a manifestar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón fiel para con Él. ¿Quiénes son los fieles que confían en el Señor? Le voy a dar 3 para que miremos quiénes son. Vaya a 2 Corintios 12, del 7 al 9. 2 Corintios 12, del 7 al 9. ¿Quiénes son los fieles que confían en el Señor? Porque usted me puede decir, pastor, yo soy fiel, yo confío en el Señor. ¿O cuántos se deciden a ser fieles? Mueva sus manos. 2 Corintios, capítulo 12. Aquí le digo el número 1. Los que son fieles para con el Señor, que confían en el Señor de todo corazón, tienen esta característica. Son aquellos que persisten o perseveran en el Señor, aunque el diablo trate de detenerlos. ¿Cómo, pastor? ¿Quiénes son los que son fieles y confían de todo corazón en el Señor? Son aquellos creyentes que persisten, que perseveran en estar en el Señor, aunque el diablo los quiera derribar. Aunque el diablo insista, aunque el diablo trate de detenerlos, porque él trata. Diga conmigo, ahí se va a quedar solo tratando, diga. 12:7 de 2 Corintios dice, y para que la grandeza, lo están leyendo ahí están, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Le doy noticias, todos tenemos un aguijón en la carne. Me fue dado un aguijón en mi carne,
Ahora, ¿quién le dio ese aguijón? Ahí lo dice. Un mensajero de Satanás que me abofetee. O sea, el aguijón de la carne es un mensajero, es un ángel de Satanás, es un demonio. Del rango, según sea el calibre de ese creyente, según sea la dimensión de la relación que ese creyente tiene con Dios, según el nivel espiritual de cada creyente, hay un demonio, puede ser de bajo rango, de alto rango, según, hermano. Pero a todos se nos dio un aguijón en la carne. Y dice Pablo, a mí se me dio, dice Pablo, para que la revelación que yo cargo, el apóstol Pablo cargaba la revelación de la gracia. A ninguno de los apóstoles se le dio esta revelación. Jesucristo se la entregó a ninguno de los 12, se la entregó al apóstol Pablo por revelación directamente. No la aprendió de hombre alguno. La revelación de lo que significa la gracia. Eso es lo que Pablo cargaba. Y entonces, por eso, Satanás le envía un mensajero. ¿Sí o no? Ay, hermanos, ayúdenme a predicar. Para que lo abofetee. Y dice aquí, Dios lo permite para que no me enaltezca sobremanera. Y yo le estoy agregando, Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Verso 8. Porque respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Pablo oró. Pablo oró que se le quitara ese aguijón de la carne. Y rogó al Señor 3 veces. Que lo quite de mí, dijo Pablo al Señor. Y el Señor le respondió en el 9. No te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, hay muchos que han especulado, muchos han dicho, el aguijón de Pablo es que él tenía una enfermedad. No. Otros dicen, el aguijón de Pablo es que tenía un problema de los ojos, porque cuando él se convirtió, recuerdan que quedó ciego. Estuvo ciego, pero como 3 días nada más. Llegó Ananías, impuso las manos, recibió la vista. ¿Sí o no? Pregúnteme, pastor, ¿cuál es el aguijón de Pablo? Pregunte, hermano, para que yo le predique. Mire. Mientras Pablo era un religioso, mientras él no se había convertido a Cristo, observe esto, mientras él no se había convertido a Cristo, él era un religioso. Mire Filipenses capítulo 3 del 4 al 8, para que veamos quién era Pablo antes de convertirse. Y lo que le quiero decir es que mientras Pablo no se había convertido, mientras él era un religioso, mientras él no cargaba la revelación de Cristo en su vida, el diablo no se metió con él. ¿Sí o no? Lo mismo podemos decir del Señor Jesucristo. Mientras el Señor Jesucristo estuvo los 30 años en la carpintería de su padre, el diablo no se metió con él. Apenas Jesús vino y declaró en Mateo 4:17, el reino de los cielos se ha acercado, ahí comenzó el diablo a perseguirlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vea eso. Filipenses, capítulo 3, verso 4. ¿Quién era Pablo? Filipenses 3:4. Dice el apóstol, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, eso es religión, mientras él era un religioso, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, porque había una contienda ahí con algunos que habían puesto en mal al apóstol,
con la iglesia de los filipenses. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol, y empieza a tirar su currículum. Circuncidado al octavo día, eso no le hace nada al diablo, digan todos conmigo. Eso no le hace nada al diablo. Del linaje de Israel, no le hace cosquilla al diablo. De la tribu de Benjamín, fue la única tribu que se quedó con la tribu de Judá en el norte. No, hebreo de hebreos, tampoco. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice el apóstol, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí sí ya viene. Mientras Pablo era un religioso, el diablo no se metió con él. Pero verso 8, ciertamente aún estimo todas las cosas, todo lo que él era, que no era poca cosa, que no era menospreciable lo que él era. Dice que estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por... En comparación de ganar a Cristo, dijo Pablo, el amor de Cristo en mi vida, la revelación de Cristo en mi vida, con todo esto que yo era, todo esto, si lo pongo en la balanza, esto es nada, ¿verdad? Entonces, mientras el apóstol Pablo estaba en la religión, el diablo nunca se metió con él, porque la religión no representa ningún peligro contra el reino de las tinieblas. Los religiosos tampoco representan ningún peligro. Por eso es que a usted y a mí, antes de darle la vida a Cristo, ¿sí o no? Andábamos normales, nosotros ni sabíamos quién era el diablo, ¿sí o no? A pesar de que nos tenía controlados. Pero cuando se convierte a Cristo, el apóstol Pablo, comienza una persecución, hermano. Cuando el diablo se da cuenta de la revelación que se le ha entregado al apóstol Pablo, comienza una persecución. Y lo mismo es para con todos los creyentes. Una vez que el enemigo se da cuenta que usted se convirtió de verdad, que se convirtió de todo corazón, hermano y hermana, primero no se metía con usted, pero ahora comienza una persecución. Y ahí es donde a los cristianos tenemos que entender que también tenemos un aguijón en la carne. ¿En qué consiste ese aguijón en la carne? En todos los problemas, dificultades, adversidades que el enemigo levanta contra nosotros. No era que él tenía una enfermedad, no era que él había estado ciego y que los ojos le fallaban. Nada de eso, hermano. ¿Sabe dónde está descrito? Ahí en 2 Corintios 11 se describe, 2 Corintios 11, capítulo 11, 2 Corintios, verso 23, se describe lo que es el aguijón que tenía Pablo. Dice, son ministros de Cristo, porque había una contienda. Algunos iban a las iglesias, algunos de los judíos iban a las iglesias, a Corinto, a Filipenses, a Éfeso, a decir, ese hombre no es de Dios. Nosotros sí somos apóstoles. Había esa contienda. Entonces Pablo, para explicar, dice, son ministros ellos, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más. Si ellos son ministros, yo soy más, dice Pablo. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. En una oportunidad al apóstol Pablo habían cerrado toda una ciudad para no dejarlo salir y lo iban a matar esa noche. Y cuando llegó la noche, los discípulos lo descolgaron, dice
de una ventana por el muro de la ciudad, desde una ventana lo descolgaron con unas sábanas para que pudiera escapar. Peligros de muerte. ¿Quién era que lo estaba persiguiendo? Satanás. Ese era el aguijón, ese era ese mensajero, ese ángel de las tinieblas, ese demonio que lo quería bofetear, que lo perseguía para matarlo. Dice, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos. Miren, los judíos, ¿a quiénes usaba Satanás para querer matar al apóstol? A los judíos. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Eso está en Hechos 14, 19, dice que al apóstol lo apedrearon y lo dieron por muerto. Y los discípulos vinieron y lo rodearon y se levantó. Y inmediatamente se levantó y siguió predicando el evangelio. Para que vea usted, ¿cuánto ha sufrido usted por el evangelio? ¿Cuánto ha sufrido por el evangelio? Está bien, pero le quiero anunciar, todos los que tenemos algo de Cristo en nuestro corazón, todos los que tenemos la decisión firme de seguir al Señor, sufriremos persecución. La pregunta es, cuando le empiecen a venir los problemas, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar firme? ¿Se va a quedar firme? Porque yo conozco muchos cristianos que apenas vino la primera pruebita. Ay, no, yo no sabía que esto era así, pastor. Pero va a llegar. ¿Sí o no? ¿No les gusta este mensaje? Este mensaje está bueno, hermano, porque descubre los planes de Satanás contra nuestras vidas. Cuando usted se le levanta gente, dice la Biblia que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra huestes de maldad, ¿sí o no? Cuando usted se le levanta gente, cuando usted las cosas no le salen como son, acuérdese que hay un aguijón, pero el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. ¿Sabe qué significa esa respuesta de Dios? Esa respuesta de Dios significa que te baste, que sea suficiente para ti, mi bondad que te he demostrado, mi amor que te he demostrado, mi favor que te he demostrado, dice Dios. Bástate con eso. Con solo mi gracia tú puedes superar. Con solo mi gracia tú puedes superar cualquier mensajero de las tinieblas, cualquier mensajero de Satanás que te quiera perseguir, cualquier persecución, cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier cosa que se te levante, dice el Señor, con mi gracia es suficiente, con mi bondad que te he demostrado. Vale la pena servir al Señor con todo y que el enemigo se levanta. ¿Sabe por qué se levanta el enemigo? El enemigo se levanta porque está asustado. Él tiene miedo de lo que tú y yo cargamos. Él tiene miedo de lo que el apóstol cargaba. Esa revelación de Cristo. Él le tenía miedo porque con esa revelación que Cristo le entregó al apóstol iban a ser salvas muchas vidas, muchas naciones, muchas gentes, muchas familias. Con lo que Dios le ha dado a usted, con lo que Dios me ha dado a mí, hermano y hermano, vidas van a venir a los pies de Cristo. A mí, hombres de Dios, me dijeron: pastor, cuando usted se levante, se van a levantar los muertos, van a resucitar los muertos. Y yo lo recibí de parte de Dios. Ay, hermanos, hay cosas que ustedes no las saben, mejor no se las digo. No, porque más adelante,
Lo que sí les digo es que no vean las circunstancias, no miren lo que ven sus ojos, porque la Biblia dice que nosotros caminamos no por vista, sino por fe andamos y no por vista. Usted puede ver como que no está avanzando, como que no le está llegando la bendición. A usted le puede parecer que hay solo problemas, pastor, pero no andamos por vista, andamos por la fe en el Dios que nos llamó, hermanos y hermanas. Mire, este es el aguijón de Pablo. Verso 25 dice, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, hermano. Alguien vio una película que se llama Náufrago. ¿Vieron esa película? Que lo único que él estuvo en el mar y llegó a una isla y con lo único que hablaba era con una pelota con Wilson. Pues el apóstol estuvo así. Sí, ¿verdad? Que me gusta que están conectados conmigo. Una noche, un día he estado como náufrago en alta mar. 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. A nosotros nos ha pasado un poquito de esto. Pero es que el nivel de Pablo, sí, ¿verdad? Pero a nosotros en una dimensión menor, sí nos han sucedido cosas. Lo que usted tiene que entender es que Satanás lo persigue a usted para detenerte, hermano y hermana. Pero los que son fieles, a los que el Señor les va a demostrar y les va a manifestar su poder es aquellos, hermanos, que se mantienen, que persisten, que perseveran en el Señor con todo y lo que el diablo haga, hermanos, para detenerlos. Nosotros no nos vamos a detener, ¿sí o no? No nos vamos a detener porque yo voy en pos del poder de Dios. Yo no me quiero perder el poder de Dios. El rey Asa se perdió de ver una gran victoria porque confió más en los hombres, en brazos de carne. Siempre que nos sucede un problema, siempre que tenemos una dificultad, algo imposible para nosotros, es solamente la oportunidad para que Dios se glorifique. Es solamente la oportunidad para que Dios muestre su poder. Es solamente la oportunidad para demostrarte Dios que Él es real, que Él es verdadero, para hacerte un milagro que te haga creer, que te fortalezca, que te afirme en sus caminos. Hermano, para eso permite Dios. Dios pudiera impedir que no nos toque nada, ni la brisa. ¿Sí o no? Dios podía impedir que a Pablo se le levantara ese aguijón en su carne. Dios podía de un soplo quitar a ese mensajero de Satanás. Pero Pablo rogó 3 veces, le dijo, bástate mi gracia, le dijo el Señor. Con solo mi gracia, con solo mi bondad, tú puedes superar cualquier cosa. Dios pudiera hacerlo. Porque uno dice, ay, si yo hubiera hecho esto, no me hubiera pasado esto. ¿Me va entendiendo? Es que si yo no estaría así. Mire, hermano, lo que usted y yo estamos pasando, Dios lo ha permitido. Para Dios no es desconocido. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Él te conoce a ti perfectamente, me conoce a mí. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene, hermano y hermana. Y Él nos va revelando lo que está pasando. Entonces Satanás le dio miedo lo que el apóstol Pablo recibió del Señor Jesucristo.
y comienza a perseguirlo con toda esta persecución. Todo esto que Pablo vivió, que describe aquí, ese es el aguijón de Pablo. El aguijón de cada creyente es aquello que Dios permite. Y usted dice, pucha, me sucedió algo malo. Dios lo permitió. ¿Para qué, pastor? Pregúnteme. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Sabe para qué? Para que Dios se glorifique. Para que Dios se glorifique. El Señor Jesús le dijo a Marta, 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 esta enfermedad no es para muerte. Y ya estaba muerto. 4 días tenía Lázaro de estar en la tumba. Es para la gloria de Dios. Es para que el Señor se glorifique. Tómeme la palabra, hermano, recíbala. Cualquier cosa que a usted le está pasando y usted dice, estoy en un desierto, en una batalla, en una lucha, estoy en problemas. Eso es solamente para que Dios se glorifique. Eso es solamente para que Dios haga el milagro. Pero usted tiene que apoyarse en Dios. Usted tiene que confiar en Dios y no en los hombres. ¿Qué fue lo que no hizo el rey Asa? Número 2, le dije, ¿quiénes son esos fieles a quienes Dios les va a mostrar su poder? A los que perseveran en el Señor, que persisten en el Señor, aunque el diablo haga lo que quiera para detenerlos. ¿Está conmigo? Va hasta ahí. Basta ahí, o usted de aquellos creyentes como yo conozco un montón, que apenas le sucedió un problemita, ay no, esto del evangelio, no, allá estaba mejor, yo allá estaba mejor, yo en el estanco, ahí nos divertíamos. ¿Cómo va a ser eso, hermano? ¿Cómo va a ser eso? Es que a mí no me pasaba nada, pastor, y apenas me convertí a Cristo. Claro, porque te convertiste. Porque usted está de todo corazón con el Señor. Claro, antes nosotros decimos que no nos sucedía nada. No es que no nos sucedía nada, sino que no nos dábamos cuenta, estábamos engañados. Pero el diablo jugaba pelota con todos nosotros. No es que solo nos perseguía, sino que éramos su propiedad. ¿Me está entendiendo? No es que solo nos perseguía, es que éramos su propiedad, le pertenecíamos a él. El que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo, primera de Juan 3:8. Le pertenecíamos y ni cuenta nos dábamos. Te viniste a dar cuenta cuando recibiste a Cristo, te diste cuenta de cuánto te destruyó el diablo. Hoy te persigue porque te le escapaste. Ahora la pregunta es, ¿le vas a ser fiel al Señor para que Él manifieste su poder contigo? ¿Ah? Aunque el enemigo persista, aunque el enemigo te quiera detener. Número 2. ¿Quiénes son los fieles que confían en el Señor? Los que dejan de ser niños para avanzar a la madurez espiritual. Váyase a Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Que nos decidamos a dejar de ser niños en la fe para avanzar a la madurez espiritual. Hebreos capítulo 5 y verso 11 dice, acerca de esto, pregunte, ¿qué, pastor? ¿Qué es esto? Acerca de esto, es acerca del hecho de que Cristo era el sumo sacerdote, porque son los versículos anteriores. Los versículos anteriores está hablando de Jesucristo como el sumo sacerdote. Los hebreos, los israelitas, se hicieron tardos para aprender, porque ellos sabían del sacerdocio levítico, que era solo para Israel. Pero Dios hizo un cambio en Jesucristo y le entregó el sacerdocio
según el orden de Melquisedec, que es antes de la ley. Melquisedec le apareció a Abraham. Y entonces el sacerdocio de Cristo no solo es para los judíos, sino también para los gentiles, para los israelitas y para la iglesia. Y eso ellos no lo entendían. Entonces el escritor de Hebreos, que al parecer es Pablo, comienza diciendo en el verso 11, acerca de esto del sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, dice, tenemos mucho que decir. Le está hablando a los hebreos, a los judíos. Y difícil de explicar. ¿Por qué difícil de explicar? ¿Por qué el evangelio se le hace difícil a los creyentes? Por lo que dice aquí, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En la nueva versión internacional, tardos para oír se traduce, se han hecho lentos y torpes para entender. O sea, ¿por qué el evangelio se le hace difícil a algunos creyentes? Porque se han vuelto lentos y se han vuelto torpes para entender. La nueva versión internacional dice, tardos para oír, dice, apáticos y no obedecen la palabra. Eso eran los judíos. Pero ¿qué de nosotros? Un creyente cuando es apático, cuando es tardo para obedecer la palabra de Dios, no va a entender el evangelio, no va a avanzar. Eso es lo que le pasó a ellos, de eso está hablando el escritor de Hebreos. Los cristianos judíos eran lentos y torpes para entender la revelación de Cristo. ¿Ve usted que dice Juan 1:11, a los suyos vino su misión, y los suyos, los judíos, los israelitas, no le recibieron, rechazaron a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos está dando una revelación a nosotros, hermano. Usted quiere crecer espiritualmente, no sea apático. Usted quiere conocer a Cristo, muestre disposición. ¿Sí me entienden? Voy a avanzar entonces. Verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, ellos, o sea, tenían el tiempo suficiente. ¿Cuántos tienen suficiente tiempo de estar en el evangelio? ¿Ah? ¡Ah! Ya debieran de estar ganando almas. Eso es lo que dice. Pero tienen necesidad todavía que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, los principios más básicos del evangelio. ¿Cuál sería un principio básico del evangelio? El arrepentimiento. O sea que ya nos arrepentimos. Hay gente en las iglesias que necesitan que se les vuelva a enseñar qué significa el arrepentimiento. Hermano, el arrepentimiento significa que usted dejó el pecado, que usted dejó el mundo para seguir a Cristo. Yo le pregunto, ¿ya pasaron de ahí ustedes? ¿Pasaron de ahí? ¿Quieren más alimento sólido? Verso 13. Todo aquel que participa de la leche, hablando espiritualmente, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Esto está hablando de gente que espiritualmente se quedan como bebés espirituales y no avanzan en el conocimiento de la revelación de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos saben lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Cuántos saben lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Él derramó su sangre, pagó el precio para nuestra salvación, para nuestra liberación, para nuestra sanidad, para nuestra prosperidad, para nuestra bendición, para la paz,
para el gozo, para la restauración, para todo, hermano, todo lo que usted necesita. ¿Para quién lo hizo? ¿Lo hizo para alguien o lo hizo para usted? Para todos los que en él creen. Entonces tenemos que dejar los principios más básicos del evangelio, es decir, ya nos convertimos, ya aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Vayamos adelante, aprendamos más, comprometámonos más con Dios. No seamos apáticos, no seamos indiferentes, porque eso lo que muestra es que son niños espirituales. Y tratar con niños, vaya, dígame usted, en lo natural, ¿va que es difícil con los niños? ¿O no? ¿O solo a mí me tocó? Los míos fueron niños. ¿Usted cree que los míos nacieron grandes? Y lo mismo es espiritualmente. Tratar con niños espirituales, una iglesia no avanza. ¿Sí o no? Yo creo que solo le voy a dar 2 porque necesitamos orar. Cualquiera diría, el pastor insiste. Será por el nivel que tenemos, ¿verdad? Porque es lo que está diciendo la palabra. Dice que son inexpertos en la palabra y no pueden recibir alimento sólido. Yo quisiera enseñarles otras cosas, pero necesitamos comprometernos con Dios. Necesitamos ganar almas. Invitar, aunque sea Chencha, en vez de quedarse con ella platicando el domingo cuando la va a visitar, tráigasela para la iglesia. ¿Sí o no? Le han de zumbar los oídos a Chenchita. Miren, los fieles, se los voy a describir, son gente constante. ¿Cuántos son constantes en su relación con Dios? Son comprometidos con Dios. ¿Cuántos ya están comprometidos? Que yo no necesito irlo a buscar ni perseguirlo. Usted ya está comprometido. ¿Cuántos? Siempre hago esa pregunta porque quiero ir a ganar al que no conoce a Cristo. Hoy casi me voy para el Parque Central. Le iba a decir a Marlon, llevémonos todo este equipo y conectémoslo allá afuera. Sí, porque eran las 9:15 y aquí solo habíamos como 3 personas. ¿Se da cuenta? Vaya terminando, pastor, dígame mejor. Vaya terminando, pastor. Le digo cuáles son los fieles. Gente comprometida. Gente básicamente obediente a la palabra. Es la palabra. Verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, Dios va a mostrar su poder a los que quieren ir a la madurez. Solo voy a terminar este punto y vamos a orar. Dios va a mostrar su poder a aquellos que están decididos a dejarlo de niño e ir a la madurez. Ser más constantes con Dios en su relación, en oración, en la palabra, congregándose, etcétera. Más comprometidos, más obedientes a la palabra del Señor, que no andan buscando versículos para contradecir la Biblia. Sí, un montón de cristianos de eso. Eso le sacan canas a los pastores. Yo, gracias a Dios, todavía tengo mi pelito negro. Una que otra canita. Pero ¿a quiénes les va a mostrar su poder? Mírenme lo que le estoy predicando. ¿Quiénes son los que van a tener testimonios de milagros que Dios hizo, de sanidades que Dios hizo, de bendiciones que Dios nos entregó, de experiencias con Dios que nos afirmaron más? ¿Quiénes son?
aquellos que quieren ir a la madurez, aquellos que quieren dejar lo que es de niño, aquellos que quieren dejar la apatía, los que quieren dejar la falta de compromiso y aquellos que andan buscando lo fácil y dicen, no hombre, aunque no esté fácil, yo voy a ir. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Aunque no esté fácil, yo voy a ir. Yo reconozco que no es fácil. Yo reconozco, hermano, que la gente trabaja de lunes a sábado y hasta domingo. Los quieren poner a trabajar y quisieran quedarse durmiendo el domingo. Pero ellos dicen, no, 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 no. Yo no me conformo a quedarme aquí. No me conformo a este mundo y a decir estoy cansado, sino que yo necesito de Dios. Yo voy a buscar a Dios, hermano y hermana. Yo no soy de los que ponen excusas. Yo le podría decir, hermano, está bien, duerma, hermano, quédese, porque si trabajo, escucha, Marlon, el trabajo es Marlon, dormí el domingo, hombre, Marlon, no vengas acá. Pero vos querés ir a la madurez, ¿verdad? ¿Quisieras quedarte durmiendo? Quisiera. Oscarito, cuando esté al lado allá, quisiera quedarse durmiendo. Ahí es donde se demuestra si estamos dejándolo de niño, si estamos dejándolo de niño para ir a la madurez. Hermano, hay que pagar un precio para ir a la madurez. Oiga la predicación del viernes. ¿Cuántos oyeron la predicación del viernes? Mire qué poquito, yo se las mando, facilita. Óiganla. Porque hay mucho creyente que lo que quiere es que otros hagan por ellos. Les hablé de la profecía. Allá en el Éxodo, Dios se manifestó visiblemente y audiblemente. Y los israelitas dijeron, no nos hable Dios. Moisés, habla vos con Dios. Y de ahí venís y hablas con nosotros lo que Dios quiere decirnos. Eso no es el evangelio. O sea, qué fácil la hicieron ellos. Moisés, andá vos, subí al monte, ayuná 40 días, porque eso fue lo que hizo para subir al monte. Y nosotros vamos a estar aquí relajados y nos traes la palabra de Jehová. Eso dijeron, hermano. ¿Sabe qué pasó con ese tipo de creyentes? Murieron en el desierto. ¿Me está entendiendo? No se puede un evangelio así de que otros hagan por mí. El pastor dice que quiere ganar almas. Hay que se las gane él. Hay que ver dónde las haya. Dejarlo de niño. ¿Me está entendiendo? ¿Para qué les estoy hablando con respeto? Pero sí queriéndolo sacar, que no se quede como niño. Porque la Biblia enseña en el libro de Gálatas, capítulo 4, todo ese capítulo lo puede leer en su casa. La Biblia enseña que los que heredan lo que Cristo nos dejó, los que heredan, son los que van a la madurez. Los niños no heredan. Por eso es que los cristianos inmaduros casi no ven manifestaciones de Dios y entonces viven dudando y existirá Dios. ¿Y será cierto esto que dice el pastor? No heredan. O sea, lo que dijo la palabra, los ojos de Jehová recorren toda la tierra para manifestar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón fiel para con Dios. Póngase de pie. Dios va a manifestar su poder, pero a los que quieren. Y para eso hay que buscar a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.